Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Es para mí un placer compartir con ustedes este momento, que creo que es un momento importante para entender un poco cuál es la dinámica de las personas que sufren de adicciones, principalmente al crack. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre estas personas y la forma en la que es, creo yo, conveniente realizar una intervención terapéutica. Y precisamente es porque estas personas, cuando llegan a la consulta, pues generalmente vienen con una problemática más grande que la mayoría de las personas que llegan a nuestra consulta. ¿Y esto por qué? Bueno, porque todas las esferas vitales de la persona en este momento se encuentran comprometidas, especialmente si es que hay una gran cantidad de tiempo en el que la persona ha sido o ha estado dentro del contexto de la adicción. Vamos a dividir esto en unos pequeños bloques, ¿verdad? Para que no se asusten, no vamos a durar mucho en esto, pero sí creo que es importante entender un poquito cuál es o qué son los enfoques integrativos en psicoterapia, ¿sí? Y por qué consideramos que es muy importante tener esta integración en los enfoques que necesitamos pues para hacer diferentes abordajes. Además, pues vamos a hablar un poquito acerca del mundo de las adicciones, qué es una adicción, cómo está nuestro planeta en este momento con la situación de las adicciones. Posterior a ello, pues explicaremos un poquito del abordaje que hicimos en este caso, que se llama el caso Juan, y al final, pues tendremos algunas reflexiones finales, donde vamos a compartir comentarios, preguntas, cualquier duda que ustedes tengan y que de parte nuestra, pues sea posible responderles. Entonces, sin más, pues empezamos. Vamos a hablar un poquito acerca de los enfoques integrativos. Sucede que la terapia integrativa, déjenme correr esto un poquitito para acá, ahí, que la terapia integrativa es un enfoque que combina diferentes métodos y técnicas de diversas orientaciones. ¿Cuál es el propósito real de que podamos combinar esto? Bueno, la idea de combinar estas diferentes orientaciones o estos diferentes enfoques precisamente es para propiciarle a nuestro paciente una posibilidad de abordaje más integral, ¿sí? Más flexible y que tenga una posibilidad mayor de éxito en nuestro proceso. ¿Por qué? Bueno, porque en muchas oportunidades o en muchas ocasiones, nosotros como terapeutas que estamos abogados a un enfoque, lo que hacemos es que tomamos a nuestro paciente y eh, ¿cómo se llama? Lo ponemos pues a adaptarse al enfoque que nosotros estamos utilizando. En cambio, pues en el contexto de la psicoterapia integrativa, lo que hacemos más bien es adaptar el proceso terapéutico a las necesidades de nuestro paciente. Y aquí lo importante de esto es que nosotros o los terapeutas integrativos, porque en mi caso, ¿verdad? Yo trabajo más desde modificación de la conducta, pero los terapeutas integrativos lo que hacen es incorporar los diversos elementos, los elementos más importantes de las diversas escuelas, ¿verdad? En este caso, que les comentaré más adelante, pues integramos psicoterapia humanista, integramos psicoterapia de pareja, ¿verdad? Porque era necesaria para dar precisamente este abordaje más holístico y más completo para nuestro paciente. Y de esta forma, pues obviamente podemos crear un tratamiento que sea un poco más personalizado y que sea un poco más flexible. Es decir, que nuestro paciente no tenga que adaptarse a nuestro contexto terapéutico, sino que más bien nuestro enfoque terapéutico pueda adaptarse a las necesidades de nuestro paciente. El enfoque integrativo, por otra parte, reconoce de que no hay una única técnica que funcione para todos. Es decir, mi forma o la herramienta que yo utilizo para trabajar con un paciente no necesariamente va a servir para otro paciente. De ahí que es importante considerar la unión de diferentes herramientas o diferentes técnicas precisamente para poder hacer un abordaje y que nuestro techo, ¿sí?, de trabajo pues crezca bastante. Entonces, aquí lo que se busca precisamente es utilizar lo mejor de cada método para abordar de manera holística los problemas
que la persona conlleva o que la persona trae hacia nuestro consultorio, hacia nuestra consulta. Porque esta persona, como les dije, las esferas vitales de este individuo, pues generalmente vienen muy, muy comprometidas, ¿verdad? O en su efecto, pues disfuncionales en su totalidad. Cuando una persona, como en el caso de nuestro paciente, que vamos a hablar dentro de un momento, que es una persona que tuvo 35 años viviendo un comportamiento, una conducta de adicción, pues cuando llega a la consulta, su situación emocional, conductual, fisiológica, relacional, está totalmente comprometida. De ahí, ¿verdad? La necesidad de utilizar herramientas desde todos los métodos o desde todos los enfoques posibles, ¿verdad? Para poder adecuar a nuestro paciente y darle un mejor abordaje, un abordaje más holístico, un abordaje más integral. Segundo paso, la psicoterapia integrativa fundamenta, enmarca y orienta el desarrollo clínico. ¿Qué significa esto? Bueno, que la psicoterapia integrativa nos va diciendo cuál es la forma en la que debemos de ir abordando a nuestro paciente. Es decir, qué tenemos que ir haciendo para poderle dar a esta persona un abordaje, como les decía, pues, más integrativo, ¿verdad? Y más holístico. Por otra parte, la psicoterapia integrativa es un proceso interpersonal. Es decir, aquí hay un rol que es el rol de la relación paciente-terapeuta que es inmensamente importante porque de aquí va a salir una verdadera alianza terapéutica y que esto es lo que va a generar en alguna medida la posibilidad de éxito en nuestro proceso terapéutico. Una alianza terapéutica donde haya confianza, donde haya transparencia, donde haya seguridad, donde haya acompañamiento, donde haya respeto hacia este tipo de personas o hacia cualquier persona que vayamos a hacer, que vayamos a abordar, pues no es garantía de éxito, pero sí provoca o propone o aumenta las posibilidades de que podamos tener éxito en nuestro proceso terapéutico. También es importante eh, comprender, no sé si esa es la palabra correcta, de que la psicoterapia integrativa no solo se refiere a la integración de los diferentes enfoques o las diferentes herramientas de diferentes enfoques, sino también a la integración de los sistemas que se ven comprometidos en la persona. Como les explicaba, estas personas generalmente llegan con una disfuncionalidad en todas sus áreas y también es importante integrar o tratar de integrar todos estos elementos para que el individuo pueda llegar a ser una persona funcional nuevamente. Entonces, aquí se refiere a la unión de los sistemas, tanto afectivo como cognitivo, como fisiológico, como conductual, de una persona. Obviamente, ¿verdad? Unido a esto, pues a los aspectos sociales y transpersonales de todos los sistemas que vienen rodeando a este individuo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Desde mi óptica, considerar la necesidad no solo de hacer un abordaje para eliminar un comportamiento, sino de hacer un abordaje para integrar todos los elementos que componen a la persona y que esta persona pueda adquirir las suficientes herramientas para continuar siendo una persona funcional, ¿verdad? En su vida. Es muy importante también considerar, ¿verdad?, que para la psicoterapia integrativa, en este caso de las adicciones, pues que haya un diagnóstico integral. ¿A qué nos referimos con un diagnóstico integral? Bueno, se consideran las características multidimensionales y multicausales de la enfermedad. Sucede que hay muchos elementos que influyen tanto en la etiología, tanto en la adquisición de la enfermedad, como en el mantenimiento de esta enfermedad. Entonces, bajo este marco, que es un modelo integrativo supraparadigmático, se hace necesario como un primer paso, un diagnóstico, que sea un diagnóstico integral. Es decir, que se consideren todos los paradigmas componentes del individuo y que cada uno de ellos pues se vaya evaluando o nos vaya dando posibilidad de evaluar tanto la influencia como la etiología, ¿verdad? Y obviamente pues la mantención de los componentes o la mantención de la conducta de adicción. Eh, y esto debe pues de involucrar
tanto al sujeto y al entorno en el que esta persona está inmerso. Es decir, vamos a considerar familia, vamos a considerar amigos y vamos a considerar todos los paradigmas componentes de la persona para hacer un diagnóstico que sea un diagnóstico más integral y no el diagnóstico que generalmente pues nosotros hacemos a partir de las entrevistas y de las observaciones, sino ver la multicausalidad que está provocando el comportamiento de adicción en nuestra paciente. Y dentro de estos paradigmas, pues tenemos el paradigma biológico. Aquí, ¿qué hace? Bueno, aquí lo que hacemos es evaluar los problemas que la persona ha tenido durante su proceso evolutivo, ¿verdad? Si ha tenido antecedentes biológicos, si ha tenido enfermedades que se hayan presentado y que podrían ser causantes, ¿verdad? O podrían ser mantenedores, pues, de los comportamientos adictivos. También nos vamos a evaluar el paradigma medioambiental o el paradigma ambiental y conductual que permite evaluar la calidad del ambiente donde la persona se desenvuelva. Aquí vamos a ver historia escolar, vamos a ver historia social, sentimental, sexual, relacional, etcétera. Todo esto para igual determinar si hay alguna influencia de estos elementos en el mantenimiento o en la etiología de la enfermedad. El paradigma cognitivo que evalúa la confianza del paciente en el proceso. Aquí, pues, ver si la persona tiene suficientes expectativas, si tiene motivación al cambio, si tiene autoeficacia, si tiene capacidades para tomar decisiones en este caso, ¿verdad? Y pues obviamente se evalúan todo lo que tiene que ver con sus esquemas cognitivos, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus ideas, etcétera, para evaluar hasta dónde la persona está clara, ¿verdad? Cognitivamente, pues en lo que queremos hacer. Luego tenemos el paradigma afectivo, ¿verdad? Que este paradigma lo que va a hacer es evaluar la calidad de las respuestas afectivas que la persona tenga. Por ejemplo, si la persona tiene estados de ánimo, ¿verdad? Depresivos o cuál es su estado de ánimo, si tiene capacidad para disfrutar, si la persona tiene respuestas afectivas hacia lo demás o hacia las situaciones relacionales o las situaciones internas y personales. El paradigma inconsciente, por su lado, aporta la evaluación, ¿verdad? O la autoevaluación de ver si la persona está consciente en alguna medida de las consecuencias que va a traer su conducta. Es decir, cuál es la relación entre el comportamiento que está teniendo la persona y las consecuencias que va a acarrear ese comportamiento. Y por último, pues el paradigma familiar sistémico, ¿verdad? Que evalúa la importancia de la familia para el paciente. ¿Sí? ¿Cuál es la calidad de relación con su pareja? ¿Cuál es la calidad de relación con sus padres? Eventualmente, si los tuviera con todas las personas, pues, que de alguna forma son importantes para el individuo. Ok, bueno, vamos a meternos en contexto. ¿Qué es una adicción? Sucede que para Goldstein y Volko, la adicción a sustancias se considera un trastorno cerebral. ¿Por qué? Bueno, porque genera muchos cambios en nuestros circuitos funcionales, ¿sí? En los circuitos del cerebro. Entonces, estos cambios tienen una influencia tanto en la recompensa, en el autocontrol, en el estrés, perdón. Y pueden durar mucho tiempo después de que las personas pues han dejado de consumir. De hecho, hemos visto personas que han dejado de consumir y aún mantienen ciertas conductas estereotipadas provocadas precisamente por estos cambios que se dieron en su cerebro, ¿verdad? Y en su funcionalidad. Por otro lado, para la Asociación Americana de Medicina para la Adicción dice que la adicción es una enfermedad primaria crónica de recompensa cerebral, motivación, memoria y circuitos relacionados. Sucede que la adicción se considera como una enfermedad primaria, ¿verdad? Que es una enfermedad progresiva y posiblemente letal. Entonces, de ahí la importancia de entender realmente cuál es el proceso, ¿verdad? O qué es una adicción como tal. Para muchas personas, antes de cambiar de esto, para muchas personas una adicción no deja de ser más allá de un comportamiento, ¿verdad? El comportamiento es el que inicia la adicción, es decir, una conducta de adicción se inicia a partir del comportamiento, pero a partir de la influencia que esto tenga en el organismo, pues se convierte en una enfermedad crónica.
Hablando un poquito de cómo está la situación en el mundo, bueno, según el informe mundial sobre las drogas en el 2021, que es publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas en ese año. Esto para el 2021. Para el 2022 se consideró que aproximadamente habían 296 millones de personas que habían consumido drogas en ese tiempo. Y esto es un incremento increíblemente grande para considerarlo en un año, ¿verdad? Estamos hablando de 20 y el resto de millones de personas, eh, bueno, de 19 millones de personas, algo así, ¿verdad? Que consumieron drogas en ese tiempo. Eh, Obviamente, estos números pues van cambiando, ¿verdad? Conforme vamos pasando en el tiempo, estos números van cambiando. Y en nuestras latitudes, principalmente pues aquí en Costa Rica, no es la excepción. Para el 2017, en la encuesta de actualidades que realiza la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Estadística, el 78,1% de la población considera que es fácil o muy fácil conseguir marihuana. El 52,5 dice que es fácil o muy fácil conseguir cocaína y el 50,3 habla de que es muy fácil conseguir crack. En este estudio, que fue del 2017, y se incluyó una muestra de 1,236 personas mayores de 18 años que perciben que en el país podría haber un 54,4 de personas mayores de 15 años que consumen drogas ilícitas, ¿verdad? Y en este mismo estudio, el 80,5% considera que esto va a aumentar con los años. Ahorita lo vamos a ver que según los datos estadísticos del IAFA, ¿verdad? En tan solo 5 años, es decir, del 2017 al 2022, hubo un incremento del 108% de personas atendidas solo en el IAFA, ¿verdad? Solo en el IAFA, que el IAFA, perdón, para los que no conocen, es el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de aquí de Costa Rica, y pasaron a atender de 2,509 personas en el 2017 por consumo de cocaína y de crack a 5,231, es decir, con un aumento del 108%. Y de estas 5,231 personas atendidas por este instituto durante el año 22, 1,903 fueron por el uso de cocaína y 3,328 por el uso de crack. Vean ustedes lo problemático que se presenta, ¿verdad? Desde mi óptica, con el consumo del crack, porque el consumo del crack ha ido en un aumento por muchas razones, ¿verdad? Razones tales como el bajo costo, la fácil forma de conseguir el estupefaciente, ¿verdad? También, pues, obviamente, porque hay personas que dejaron de consumir drogas más sofisticadas o más caras, o no sé cuál sería la palabra, ¿verdad? Y que los llevó eventualmente a consumir este tipo de estupefaciente. Entonces, para la doctora Oviedo del IAFA, ella dice que el tiempo de pandemia, o en el tiempo de pandemia, hubo un aumento en las personas que llegaron a consultar al IAFA, ya sea por una recaída o porque el consumo había aumentado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, que en este periodo de tiempo, ¿verdad? En la pandemia, pues nos vimos obligados a estar inmersos dentro de un círculo en el que no estábamos acostumbrados, ¿sí? Y esto tendió a incrementar el temor, la ansiedad, la angustia por la posibilidad de ser contagiado, el tiempo de ocio, y esto provocó un aumento en el consumo de este estupefaciente. Algunas personas que consumían regularmente o periódicamente, ¿verdad? Empezaron a consumir más de la cuenta, empezaron a consumir más impulsivamente y esto los llevó a consultar a IAFA sobre la problemática que estaban viviendo. Hoy en nuestro país es una situación ¿qué diríamos? Preocupante, porque el aumento en la criminalidad que se ha dado a partir de la proliferación de diferentes bandas organizadas que luchan día con día por tener el control de diferentes lugares, ha hecho que se incremente no solo el consumo de esto, sino se ha incrementado la violencia, se ha incrementado los asesinatos, se han incrementado todo lo que tiene que ver con seguridad pública. De ahí, ¿verdad? Que desde mi óptica,
es importante que se puedan crear algún tipo de programas más allá de los que tiene el Instituto sobre Alcoholismo, ¿verdad? Y otras entidades que no dan abasto para poder hacer un poquito de frente a esto que consideramos nosotros pues una situación muy, muy problemática a nivel de nuestra sociedad. Y es que a nivel de los jóvenes principalmente existen un poco de una serie de mitos, ¿verdad? Eh, Porque son personas que aún no caen en las garras de la adicción. Entonces existe un poco de mitos ahí metidos dentro de la cabeza de la persona, como por ejemplo que se requiere consumir drogas por mucho tiempo para que éstas causen efecto. Y en realidad hemos visto que desde el primer día de consumo hay mucha probabilidad de que haya un riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad. Les voy a contar un caso así brevemente, muy, muy cercano, de un adolescente que estaba en el colegio, ¿verdad? Estaba en secundaria y se consumió un cigarro de marihuana y ese día llegó a su casa muerto, o sea, totalmente pálido, totalmente salido de sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto provoca un riesgo desde la primera dosis que se consume. Entonces, aquí no hay de que hay que consumir mucho para que esto nos cause daño, sino que el hecho de que una persona, por ejemplo, se fume su primer piedra de crack, ya esto le va a generar una alteración a nivel de su sistema. También dicen que las drogas no son ni malas ni buenas porque depende del uso que se hagan de ellas. Retomamos lo que decíamos al inicio. Las drogas son sustancias tóxicas, cualquiera que sea. Y desde el primer consumo existe riesgo para la salud de la persona que la consume. Eh, Podemos tener riesgos de tener eventos cardiovasculares, podemos tener riesgos de tener una intoxicación, ¿sí? Entonces, hay riesgos desde el primer momento en que se consume la primera dosis. Las drogas alivian el estrés y las angustias. Bueno, las drogas lo que hacen es evadir, ayudarle a la persona a evadir las situaciones problemáticas que tienen, pero de momento. ¿Qué pasa cuando esta persona deja de consumir? Bueno, el problema regresa. Sí, y ya regresa acompañado. Ya el problema no regresa solo, regresa acompañado con malestar físico, regresa acompañado con síndrome de abstinencia, regresa acompañado con cansancio excesivo, que lleva a la persona pues a consumir más compulsivamente pues para eliminar también estos malestares. Y otro mito, por último, las drogas aumentan la creatividad y el rendimiento académico. Eh, la creatividad no depende de una droga, la creatividad depende de funciones cerebrales y las drogas, por el contrario, lo que vienen a hacer es a deteriorar esas funciones cerebrales. Entonces, estos mitos son mitos que se encuentran en aquellas personas que aún no se han consumido en el mundo de las adicciones y que no se han dado cuenta de que este monstruo los está agarrando del cuello, ¿verdad? Y los está llevando a consumirse poco a poco en este mundo. Hay unos componentes importantes aquí que me parece que es bueno tocarlos, ¿verdad? Que son algunos conceptos, ¿verdad? Que para mí, pues, no sé si todos lo sabemos, pero es importante considerarlos. ¿Qué es el abuso? Bueno, el abuso, en términos, digamos, de drogas, pues se refiere al consumo, que es un consumo inapropiado o nocivo de cualquier sustancia psicoactiva que pueden ser drogas legales o que pueden ser drogas ilegales, ¿verdad? Puede ser alcohol, puede ser medicamentos, puede ser cocaína, puede ser marihuana, puede ser cualquier droga. Y este comportamiento, pues puede resultar o no puede, generalmente resulta en consecuencias negativas para la salud física, para la salud mental, para la salud social, para la salud laboral, ¿sí? Inclusive para la salud legal del individuo. Entonces, esto llega a afectar sus relaciones interpersonales, llega a afectar el funcionamiento general, ¿verdad?, en la vida cotidiana de la persona. Y el abuso, pues, puede manifestarse de diferentes maneras. El consumo de sustancias en dosis mayores a las recomendadas o a las recomendadas sería ese el caso, el consumo continuo a pesar de las consecuencias negativas, ¿verdad? La incapacidad que la persona tiene para controlar ese consumo y obviamente pues el consumo de sustancias como una forma de enfrentar problemas, tanto emocionales como situaciones estresantes. Entonces aquí es importante considerar que el abuso de drogas no se limita, como dije, al consumo de drogas ilegales, ¿verdad?
sino que también pues metemos dentro de este contexto de abuso lo que puede ser el consumo excesivo de alcohol, consumo excesivo de tabaco, medicamentos recetados, etcétera. Y esto tiene una gran cantidad de consecuencias para el individuo, porque aquí hay daño físico, aquí hay riesgo de enfermedades crónicas, como lo veremos más adelante, hay deterioro cognitivo y hay problemas de salud, ¿verdad? De salud mental. ¿Mm? Y obviamente para dificultades en las relaciones interpersonales y en las relaciones familiares. El siguiente concepto que quiero considerar es la dependencia. La dependencia a las drogas, pues también es lo que nosotros conocemos como adicción, ¿verdad? Cuando ya el individuo necesita que haya la droga presente, pues para poder funcionar, entre comillas, ¿verdad? A lo que él propone. Entonces, ¿qué es la dependencia? Bueno, la dependencia es un trastorno, que es un trastorno crónico y recurrente, que es caracterizado por una necesidad compulsiva, ¿verdad? De consumir esta sustancia. Y que a pesar de las consecuencias negativas para la salud y para la vida del individuo, pues la persona busca compulsivamente consumirla. Puede desarrollarse tanto con sustancias legales, ¿verdad? Como con sustancias ilegales, como dijimos ahorita, como el alcohol, que es una sustancia legal, como los medicamentos recetados, que son sustancias legales, y también como a medicamentos, perdón, a, a otras sustancias que sean sustancias ilegales. Otro concepto es la intoxicación. La intoxicación se refiere a una condición en la que el cuerpo o la mente son afectados negativamente. Son afectados negativamente por la ingestión, por la inhalación, por la exposición, qué sé yo, por todo lo que se puede dar alrededor de una sustancia en cantidades que sean suficientes para producir efectos perjudiciales en la persona, ¿verdad? Y este término de intoxicación, pues no se limita al consumo de sustancias psicoactivas. Nuevamente, es importante considerar esto, porque también hay elementos que pueden provocar, ¿verdad? Eh, o que tienen el potencial de causar daño cuando se ingiere, cuando se inhala o cuando la piel lo absorbe por alguna razón. Y esta intoxicaciones, perdón, puede variar dependiendo, ¿verdad? De la sustancia que se ingiere o que la sustancia que esté involucrada, la cantidad ingerida y eventualmente pues la rapidez en que pues, se proporcionaría el tratamiento a esta persona que ha caído en la adicción. El otro concepto de la codependencia. En el contexto de una adicción, en el contexto de las adicciones, la codependencia hace referencia a una relación disfuncional que se da entre dos personas. Una, el codependiente, ¿verdad? Que es el individuo que está involucrado en una relación con otra persona, ¿verdad? Que es la persona que tiene abuso de sustancias, que es en este caso pues, la persona con adicción. Y esta dinámica codependiente, esta persona lo que hace es asumir un papel de protector, asumir un papel de protector, asumir un papel de cuidador, eh, eh, sacrificando, si se quiere, su propia salud, su propio bienestar, pues para satisfacer las necesidades, ¿verdad? De la persona adicta. Por otro lado, tenemos la tolerancia. La tolerancia es un fenómeno que se refiere a la adaptación de nuestro cuerpo pues, a los efectos de una sustancia. Y esto significa que con el tiempo, ¿verdad? Y el uso continuo de esta sustancia, pues se necesita una cantidad mayor para poder satisfacer la necesidad o para poder sentir el mismo efecto que una sustancia menor generaba en su momento. Entonces, aquí las personas se vuelven menos sensibles a los efectos de la sustancia y requieren dosis más altas para obtener el mismo grado de efecto, ¿verdad? Para lograr el mismo efecto, pues, que se experimentaba con menos. Eh, Otro concepto es la abstinencia. Cuando hablamos de abstinencia, pues esto se refiere a un grupo de síntomas, a un conjunto, ahí de síntomas físicos y síntomas psicológicos que ocurren cuando una persona deja de consumir una sustancia. Eh, a esta sustancia, pues obviamente a la que se ha hecho dependiente o de la que se ha vuelto dependiente, ya sea de manera temporal o de manera definitiva.
Entonces, estos síntomas son las respuestas del cuerpo, ¿verdad? A la falta de la sustancia a la que se había acostumbrado. Y obviamente, pues puede variar la severidad dependiendo de varios factores, ¿verdad? La sustancia como tal. En este caso, por ejemplo, el crack es una sustancia sumamente adictiva, ¿verdad? Y sumamente difícil de eliminar por parte del paciente. También la duración y la cantidad que la persona pues esté utilizando. Y por último tenemos la negación, que la negación pues obviamente es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Eh, eh, que implica la incapacidad o la resistencia que una persona tiene a aceptar una realidad que está viviendo. Y en el contexto pues, de una adicción, ¿verdad? Estos mecanismos de defensa este, eh, son sumamente importantes considerarlos porque ellos pueden ser los componentes que nos impidan realizar un buen proceso terapéutico. Entonces, hay que ver cuáles son los mecanismos de defensa que tiene nuestro paciente, si es que considera que su uso no es tan prolongado, si considera que no le está haciendo daño, si cree que él lo puede manejar, etcétera. Estos son mecanismos de defensa que evitan en alguna manera o que provocan una barrera significativa para abordar la problemática que la persona esté viviendo. ¿Qué es el crack? Bueno, para entrar en este contexto, ¿verdad? Vamos a decir que el crack de cocaína es una sustancia estimulante, ¿verdad? Que es altamente adictiva y que es un poderoso derivado de la cocaína en polvo. Y que esto se hace pues mediante un proceso muy simple, ¿verdad? Es un proceso de conversión donde se toma cocaína en polvo, se toma este, bicarbonato de sodio, en algunos casos utilizan amoníaco, ¿verdad? Y esto lo calientan hasta que adquiera una consistencia ahí fuerte y esta consistencia fuerte se parte en pedazos que son las dosis que se venden a las personas. Es una droga que provoca euforia, ¿verdad? Y que desafortunadamente, digo yo, no sé si esa es la palabra correcta, la euforia que provoca es muy, muy, muy corta. Es decir, ahorita lo vamos a ver que el efecto de una dosis de crack dura entre 5 y 15 minutos. Y el crack se convirtió en abuso a mediados de los 80 cuando en lugares como en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, etcétera, ¿verdad? Surgió esta versión, que era una versión pues más barata de la cocaína. Y esto, obviamente, pues lo hizo mucho más accesible, ¿verdad? A las personas de bajos recursos. Eh, el crack, pues, es una droga que se fuma, ¿verdad? Y el efecto es relativamente rápido, ¿verdad? Tiene un efecto muy, muy rápido, tiene un efecto muy poderoso también, pero que su efecto también pasa muy rápidamente. Y esta aparición de la droga del crack, pues tuvo un impacto muy, muy importante, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos en el momento que apareció y también se traslada a nuestras sociedades y también tiene un efecto muy, muy importante a nivel de la contaminación de nuestra sociedad. Algunos de los efectos del consumo del crack, ¿verdad? Obviamente, pues aquí por tiempo no vamos a tocar muchos, pero algunos son el aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial. De aquí que hay mucha probabilidad de que tengamos algún evento ahí cardiovascular. Supresión del apetito, el subidón o el efecto, que dura muy poco, dura entre 15 y 5 minutos. Y en ese lapso de tiempo, pues desaparece la euforia y esto va a provocar la necesidad de una ingesta compulsiva, ¿verdad? O por parte de la persona adicta. Causa un estado de agotamiento y malestar general y vasoconstricción. A nivel de efectos neurológicos, pues cambios en la estructura y la función cerebral, como lo vimos al principio. Hay una disfunción en el sistema de recompensas, eliminación perdón, estimulación del sistema nervioso central y cambios en la plasticidad cerebral y obviamente pues deterioro en el sistema cognitivo de la persona. Ok, muy bien. Vamos a entrar ahora en esto que es el caso de Juan. El caso de Juan es un varón de 50 años en el momento en el que llega a la consulta, ¿verdad? En ese momento tiene 50 años de edad
Ahorita les voy a contar un poquito de la historia de este paciente. Es de nacionalidad costarricense, tiene un nivel económico muy, muy bajo, ¿verdad? Tiene tercer grado de primaria, de escolaridad, es mecánico. El estado civil de Juan es casado y tiene 3 hijos. Dentro de los antecedentes importantes, bueno, cabe mencionar que en el principio, pues utilizamos o utilicé terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Precisamente pues para ver cuáles eran los principales antecedentes y los consecuentes que el consumo de droga pues le estaba causando a Juan. Hay un inicio muy temprano en el consumo de drogas porque él a los 12 años sale de su hogar, ¿verdad? A trabajar y se dedica a trabajar como ayudante de mecánico. Entonces ahí tiene la primer puerta, la primera relación, ¿verdad? Adictiva con el uso de inhalantes, porque tenía acceso a combustibles, tenía acceso a otros elementos. Otro antecedente muy importante es que a la edad de 15 años muere su mamá, ¿verdad? Y el hogar se desintegra. El hogar se desintegra porque el padre es alcohólico, la madre es la que mantenía medianamente la integración familiar y al desintegrarse este hogar, pues se pierden todos los controles parentales. Y al ser un niño, ¿verdad? En ese ámbito de trabajo, pues es una persona sumamente manipulable. Dentro de las respuestas que esta persona tenía, pues a nivel conductuales, ¿verdad? Encontramos que practicaba el robo, las riñas y el consumo compulsivo. Además de esto, había mucho abandono personal, es decir, la persona no se cuidaba, pero esto tiene un proceso para llegar hasta ahí. Había desesperanza a nivel de cognitivo, había pensamientos de incapacidad, pensamientos alterados, incapacidad para concentrarse, la que era parte de lo que encontramos. Y como consecuentes, pues deterioro cognitivo, ¿verdad? Provocado por la ingesta de la droga. Era un deterioro que era significativo y que afectó su memoria, afectó su atención, así como la capacidad de tomar ciertas decisiones. Trastornos del estado de ánimo asociados porque la persona llegó con depresión, con ansiedad, con irritabilidad, además del aislamiento social, enfermedad cardiopulmonar obstructiva o EPOC, que es una enfermedad que aún hoy esta persona sufre como consecuencia de la adicción, ¿verdad?, a la que la persona estuvo, y obviamente abandono personal. Perdón. Bueno, la evaluación inicial del paciente de adicción al crack es un proceso crucial, ¿verdad? Para comprender la naturaleza y para comprender la gravedad de su problema y obviamente pues para diseñar un plan para el tratamiento efectivo. Dentro de la historia, dentro de la historia de Juan, sucede que esta persona eh, bueno, sale a trabajar, ¿verdad? A la edad de 12 años. A esa edad se convierte en trabajador y empieza a adquirir no solamente esta relación con la droga, sino que también empieza a tener dinero. Al tener dinero, pues progresivamente va utilizando drogas cada vez más fuertes, ¿verdad? Cocaína, marihuana, etcétera. Conforme pasa el tiempo, él se casa, ¿verdad? Tiene una pareja con la que procrea los 3 hijos que dijimos inicialmente. En el año 2019, para ver si era 2019. En el año 2019, no, mentira, en el año 2009, la persona, la esposa, decide echarlo de su hogar precisamente porque ya no soportaba el progreso que la enfermedad de Juan tenía, ¿verdad? Ya había dejado de trabajar, había perdido su trabajo, había dejado de preocuparse por su personalidad, se dedicaba únicamente al consumo y a la búsqueda, ¿verdad?, de la droga, y entonces ella decide echarlo de la casa. Como vimos al principio, también el hogar paterno, pues era un hogar destruido, por lo consiguiente no pudo regresar ahí y ya no podía regresar a su hogar. Entonces, esta persona decide o empieza a ser un habitante de calle, crea un lugar, no sé, un refugio, ¿verdad? Dentro de un lote baldío, crea este refugio, pues para poder pernoctar ahí.
por las mañanas se levantaba y buscaba algún tipo de dinero, ¿verdad? Alguna monedilla ahí para poder irse solventando su adicción. A esta persona la sacan de ese refugio, ¿verdad? Prácticamente a punto de morir, con laceraciones en el cuerpo, con inclusive larvas en su cabeza, ¿verdad? Por las condiciones antihigiénicas en las que la persona estaba viviendo, y lo envían al hospital. En el hospital lo estabilizan, ¿verdad? Una vez estabilizado, pues lo pasan a psiquiatría, y en psiquiatría lo terminan de evaluar, lo terminan de estabilizar, le dan la salida. Les cuento que en ese momento, pues yo trabajaba, prestaba servicio en un lugar de acción social, ¿verdad? Donde teníamos un hogar momentáneo, ¿verdad? Esta persona llegó ahí. Llegó ahí y nos tocó atenderla. Entonces, fue un momento muy interesante porque generalmente las personas que tienen esta problemática no llegan a esos lugares. Sí, algunos los llevan, pero generalmente no llegan. Otra evaluación que hicimos fue los aspectos de la adicción. Bueno, aquí, como les conté ahora, cuánto consumía la persona, desde cuánto empezó a consumir esta persona, la duración, que como les dije, la duración del consumo de esta persona básicamente se centra en 35 años, es decir, es mucho el consumo que tiene y por consiguiente pues es mucho el deterioro que la persona ha sufrido. Entonces aquí también pues obviamente evaluamos cuáles fueron los factores desencadenantes, ¿verdad? Y en el uso de la droga. Otra cosa importante que vimos aquí es la salud mental, es decir, si la persona cuenta con trastornos psiquiátricos coexistentes, ¿verdad? Como depresión, como ansiedad, como qué sé yo, humor alterado, ¿verdad? Como lo vimos hace un momento. Eh, Otra consideración importante fue la situación social y familiar. Como les dije, esta persona no tenía absolutamente nada que asirse, ¿verdad? No tenía pareja, no tenía, en este caso, pues hijos, ¿verdad? Por el abandono que habían sufrido, no tenía familia nuclear a la cual recurrir, y entonces su situación familiar era una situación caótica. Y obviamente, pues su situación social también, porque no tenía ningún recurso al que asirse. Aquí se da un fenómeno muy interesante y es donde empezamos a integrar, perdón, empezamos a integrar la terapia familiar sistémica porque le propusimos a la señora, nosotros no lo podíamos tener en el hogar mucho tiempo. Entonces hablamos con la señora y le propusimos la posibilidad de que él pudiera regresar al hogar, ¿verdad? Y una vez de que él pudiera regresar al hogar, entonces íbamos a trabajar en un abordaje más complementario, más holístico, tanto la situación de adicción como la situación familiar. Afortunadamente, pues la señora nos dijo que sí, ¿verdad? Y a partir de ese momento, pues lo pudimos sacar de la calle. Cuando él llega, la motivación principalmente que él llega para realizar este tratamiento es que tiene miedo a morirse. Sí, ya había visto que había mucha posibilidad de que si él continuaba en este tipo de situaciones, pues no iba a durar mucho. Entonces, una de las motivaciones principales era este miedo a morirse, y otra de las situaciones a las que él se estaba haciendo, pues era a la posibilidad de mejorar la relación familiar y de recuperar su vida tanto social como familiar. Eh, los recursos y el apoyo social, pues fue una persona que no tenía recursos y apoyo social, ¿verdad? Por lo consiguiente, pues en esos primeros días nosotros le dimos estos recursos para estar ahí, pero era súper necesario crearle a esta persona una red de apoyo a la que pudiera aferrarse y a la que pudiera, pues, llegar con la que pudiera llegar a contar. Eh, Como tratamiento, pues lo primero que establecimos fueron los objetivos terapéuticos. Aquí en este caso se establecieron tres objetivos terapéuticos, que era, primero, sacar a la persona de calle, ¿verdad? Sacarlo de la calle y darle un lugar donde la persona pues pudiera empezar a funcionar. En este caso, pues gracias a la señora, ¿verdad? La esposa de él, pues pudimos sacarlo de ahí y darle una posibilidad de mejorar. El otro objetivo terapéutico que teníamos era eliminar el consumo, ¿verdad? Eliminar el consumo de los estupefacientes, y como un tercer objetivo, pues era la recuperación de su relación familiar, de su relación familiar, tanto
con su pareja como con su familia de origen. Otra consideración que tuvimos dentro del tratamiento fue la exploración de las creencias y de los pensamientos, y esto lo hicimos pues a partir de técnicas de reconstrucción cognitiva, porque para nosotros era muy importante empezar a modificar los pensamientos a los que esta persona o este tipo de personas se aferran, ¿verdad? Como aquello de que yo no puedo, de que yo no sirvo, de que no voy a poder salir de esto. Y como último paso, digamos, de este tratamiento, pues lo que hicimos fue desarrollar estrategias para que pudieran enfrentar situaciones potenciales de recaída. Y obviamente, pues, la mejora, ¿verdad?, en las relaciones familiares. Dentro de esta identificación y cuestionamiento de pensamientos, pues los principales que encontramos fue yo no merezco que me ayuden, nadie confía en mí, no voy a poder vivir sin usar esta droga, no estoy bien, ¿verdad? No puedo salir adelante, etcétera. Entonces aquí lo que trabajamos fue primeramente pues el cuestionamiento de estas creencias, ¿verdad? Por ejemplo, preguntarle, bueno, si usted no merece ayuda, ¿porque usted cree que aquí estamos ayudándole? O si nadie confía en usted, ¿porque usted cree que su señora le va a dar la posibilidad de regresar a su hogar? Entonces empezamos a trabajar con este cuestionamiento, ¿verdad? Para crearle a esta persona pues una herramienta de que pudiera autocuestionarse sus creencias y pensamientos irracionales y que pudiera darles un sentido diferente. Con respecto a las recaídas, bueno, una recaída implica una falla en el intento de una persona por mantener el cambio de cualquier conducta. Para Parks y Marlatt, en el caso de las adicciones, dice, la recaída es considerada como cualquier uso de la sustancia adictiva después de un periodo de abstinencia. ¿Ok? Entonces, para estos autores, pues la recaída es volver a consumir. Pero para otros autores usan el término de recaída, que es solo un evento de consumo. Es decir, que puede ser que la persona vuelva a consumir, pero que no recaiga. Entonces, en este caso, la recaída implicaría la pérdida sobre la conducta adictiva, la pérdida del control sobre aquella conducta y regresar a un patrón de consumo como el que tenía en su momento. Y por otra parte, pues, una de las estrategias o de los elementos que nosotros quisimos utilizar precisamente era crearle estrategias de afrontamiento. Para Lazarus y Folkman, ellos definen estrategias de afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales permanentemente cambiantes que se desarrollan para la conducción de aspectos específicos, ¿verdad? Es decir, que son herramientas que vamos a utilizar para cuando tengamos un evento que nos desborda o un evento que eventualmente nos abruma y nos saca de nuestro contexto normal. Dentro de estas estrategias de afrontamiento, pues lo primero que hicimos fue un plan, ¿verdad? Donde íbamos a reconocer las señales, ¿verdad? Reconocer las señales de advertencia, y esto implica, por ejemplo, que la persona sienta cambios de humor, que la persona sienta aislamiento, pensamientos irracionales, ese pensamiento de que no voy a poder. Entonces, reconocer las señales de advertencia es el primer paso o era el primer paso que le propusimos, pues, para afrontar las posibles recaídas. Un segundo paso fue tener un plan de acción. Entonces, desarrollar un plan detallado que incluya, perdón, estrategias, ¿verdad? Para manejar la situación, qué sé yo, técnicas de relajación, técnicas de distracción, participar en actividades saludables, que le propusieran una distracción a su situación, en este caso, pues, cognitiva o conductual. Buscar apoyo. Es importante no enfrentar la recaída solo, ¿verdad? Es importante que la persona tenga alguien a quien asirse, buscar un amigo, buscar un familiar, buscar un terapeuta, acudir al hogar en aquel momento, ¿verdad? Donde lo estábamos ayudando. U otros miembros, ¿verdad? De un grupo de apoyo que le pudiera proporcionar, pues, el apoyo necesario para mantener la motivación durante estos procesos que son procesos muy, muy difíciles para la persona. Otra estrategia importante fue reconocer, o más bien hacerlo reconocer, que había un compromiso con el cambio. Es decir, que el momento en el que nosotros decidimos ayudarle, ¿verdad? Si se quiere ver así, pues él también adquirió un compromiso con el cambio, un compromiso tanto personal como un compromiso social, un compromiso familiar,
¿verdad? Y que esto podría servirle a la persona como para reforzarse un poco en esta necesidad de mantenerse. Otra estrategia fue la evitación, es decir, es hacer que la persona evite aquellos lugares donde generalmente consumía o donde generalmente iba a tener algún tipo de interacción con alguien, ¿verdad?, que le iba a proporcionar la posibilidad de consumo. Además de la modificación del ambiente, el vivir en un lugar con posibilidades, por ejemplo, el trabajar en el taller, ¿verdad? En aquel momento, pues habría que ver si esto era posible modificarlo, ¿sí? Buscarle un ambiente diferente de trabajo donde él pudiera desarrollarse de una mejor manera. Y por último, pues el autocontrol. Entonces, ¿qué es autocontrol? Bueno, la capacidad que tengo yo para decir que no. Sí, para decirle no a mi pensamiento, no a mi comportamiento, no a mi deseo. Eso es autocontrol y este es el plan o estas son las estrategias, entre otras, pero estas son las principales que utilizamos para ayudarle a la persona a afrontar estas posibles recaídas. Ok, el presente de Juan, bueno, esta es la parte más satisfactoria. Eh, Fue un caso muy complejo, ¿verdad? Por todo lo que les dije que conllevaba esta persona, pero el presente de Juan es que hoy tiene 5 años sin consumir, ¿verdad? Él recuperó su familia, recuperó su relación matrimonial, hoy vive con su esposa y con sus hijos y sus nietos, y recuperó también su relación familiar. De hecho, su familia nuclear, en este caso su familia primaria, fue la que le propició un lugar, ¿verdad?, donde él pudiera tener un emprendimiento propio. Entonces, hoy es una persona autosuficiente, es una persona que ha recuperado su vida, es una persona que ha recuperado su estabilidad económica, es una persona que ha recuperado sus relaciones familiares y sus relaciones sociales. Entonces, el presente de Juan es un presente pues muy bonito, ¿verdad? Y como les dije, para mí muy satisfactorio porque sacar a una persona de calle con las características, ¿verdad?, que estas personas tienen, pues no es tan fácil. Pero gracias a que se conjuntaron una serie de factores como la ayuda de la esposa, como el temor que él tenía a perder su vida, como el compromiso adquirido, ¿verdad? Y también, pues con la ayuda terapéutica que pudimos darle, hicimos posible que Juan pudiera salir de su condición de adicción. Muchas gracias. Espero que este pequeño abordaje o esta pequeña explicación de un abordaje terapéutico enfocado en las adicciones, especialmente en la del crack, pues haya sido para ustedes de utilidad y quedo pues anuente a sus consultas, a sus comentarios. Sí, muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.